esté el pastor Jorge aquí con nosotros. Realmente ayer fue una gran bendición la predicación, algo impactante, justamente lo que necesitamos, ¿verdad? Y yo creo que ahorita Dios nos va a seguir hablando. ¿Qué más puedo decirle, verdad? Porque yo también necesito alimentarme, ¿verdad? También soy oveja. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor mientras el pastor Jorge pasa. Bendiciones. Yo creo que le den un fuerte aplauso a los hermanos de la alabanza, porque andan bien bonito, de verdad. Désenlo, que se motiven los hermanos, las hermanas de la alabanza. De verdad me quedé desde ayer sorprendido como le cantan a Dios. Me parece que los ángeles están aquí cantando. Les felicito de verdad. Bendiciones, hermanos, hermanas de alabanza. Qué hermoso le cantan al Señor. Es una gran bendición, amén. Estar escuchando cómo alaban a nuestro Dios. Hoy hoy es un día maravilloso. Hoy, amén, hace más de 2000 años se levantó nuestro Señor Jesucristo entre los muertos. ¿Cuántos saben eso? ¿Y no están contentos? Estamos bien gozosos, ¿verdad? Estamos festejarlo con mucha alegría, con mucho gozo, más que aún los del mundo, amén. Porque nosotros estamos creyendo en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios maravilloso que hace más de 2000 años vino a hacer sobre nuestras vidas, nuestros corazones, amén. Que dio su vida por nosotros y que se levantó al tercer día, triunfando ante la cruz, amén, humillando a Satanás y todos sus demonios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Estamos viendo a un Dios resucitado, a un Jesús resucitado, que se levantó juntamente con Él, darnos una vida nueva. Qué maravilloso, ¿verdad? Si Dios no hubiera hecho eso por nosotros, ¿dónde estaríamos nosotros en este momento? Si Dios no hubiera dado su vida, si Él nos hubiera entregado con todo su corazón por nosotros, en ese inmenso amor que tuvo por cada uno de nosotros, ese amor maravilloso que tuvo por ti y por mí. Mira, yo antes pensaba que yo no era tan malo, hasta que vine a los pies de Cristo. Dije, si era bien malo. Amén. Déjame decirte que yo antes no sabía de infierno, sabía que había un infierno entre así muy vagamente. Sabía que si yo me moría me iba al infierno, pero no tenía como miedo, como temor al infierno, como así como que algo terrible va a pasar en ese lugar. Nada más escuchaba, pero el día que Jesús tocó mi corazón y cambió mi vida, el día que Jesús vino a mí, me dio una oportunidad y me di cuenta de lo que era el infierno, y gracias a Dios porque hizo eso por mí. De verdad, gracias a Dios, porque hace más de 2000 años Él fue y tomó mis pecados, los clavó en esa cruz, y rompió ese decreto que había una condenación contra mi vida para que me fuera al infierno, y lo rompió, para que ahora me fuera al cielo, amén. Y también lo hizo por ti y por mí. ¿Cómo ves? ¿No te gozas? Dios está vivo, Él es real, Él no se quedó muerto, Él se levantó de esa tumba, amén. Qué maravilloso es cuando creemos eso en el Señor. Abre tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24. Versículo 36 al 46. Qué hermoso es cuando le estamos creyendo a Dios que Él es grande y maravilloso, amén. Y que por medio de Él estamos vivos, estamos resucitados, porque antes estábamos también muertos en ese pecado, en esa maldad, y Él nos resucitó juntamente con Él, amén. Qué maravilla. Vamos a orar, inclina tu rostro. Dios Padre, te doy gracias en esta maravillosa mañana, Señor, por administrar mi vida, por tomar control de este lugar. Yo te pido que tu gloria descienda como yo poder, Padre Celestial. Que el día de ayer, mi Dios, que hoy sea un día más avivado en cada corazón, Señor. Que tengas avivamiento en cada hermano, en cada hermana, en cada joven. Que los enamores cada día más de ti, Señor. Que cada día se enamoren de ti, de tu obra, cada día, Padre Celestial. Que este avivamiento, mi Dios, vive en ellos para siempre, Padre Celestial. Que nunca se acabe, amado Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder sobre este lugar. Que tu gloria descienda sobre esta iglesia, Señor. Y que también descienda sobre nuestros vecinos, para que ellos sean tocados, alcanzados, Padre Celestial. Que digan, vamos a ese lugar, porque cosas grandes están pasando allí. Cosas maravillosas en ese lugar. Pedimos, Dios, que tu gloria descienda tan poderosamente en este lugar, Señor. Que las colinas vecinales al norte, al sur, al este, al oeste, empiecen a escuchar las maravillas que están pasando en esta casa de vida, Señor. En este lugar que tú has levantado, mi Dios amado, estás haciendo milagros maravillosos, Padre Celestial. Le pedimos que tu gloria descienda poderosamente en esta maravillosa mañana, Señor, para la gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Dale fuerte aplauso al Señor.
Dios es bueno con nosotros y nos ama en gran manera. Dice así la bendita palabra en Lucas 24, versículo 36 al 46. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían en espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Qué hermosa palabra, amén. Qué hermoso momento el ver este momento, la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. El mirar hoy el día, como hace más de 2000 años se entregó Jesús por nosotros, por amor a nosotros. Que nosotros como cristianos debemos estar llenos de gozo, de alegría, felices, porque se abrió la oportunidad para nuestras vidas, para entrar al reino de Dios. Voltea que está a tu lado, voltea a verlo y dile: hey, gózate. Pero dile: gózate, Cristo está vivo, resucitó, llénate de alegría. Amén. No estén tristes, es el día que Dios hizo para nosotros. Amén. En este día celebramos un acontecimiento extraordinario, ¿verdad? Un acontecimiento que transformó la vida de millones de personas en el mundo. Cristo ha resucitado. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gózate. Hay pruebas que no dan lugar a duda de la verdad histórica de este acontecimiento. Sus discípulos lo vieron resucitado, vieron las heridas de los clavos en sus manos y en sus pies. Amén, qué maravilloso ver ese momento para ellos. Dice en el versículo 39: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros por primera vez venimos a los pies de Cristo, llegamos en ese momento hacia Él. Cuando le pedimos a Él: ayúdame, sáname, rescátame, libérame, haz un milagro, sáname, haz algo en mí. Yo recuerdo que hace más de 20 años, un 21 de febrero, llegué a los pies de Cristo. Déjame decirte que yo mi vida había estado tan perdida que ya no sabía quién era yo mismo. Eran las 3 de la mañana cuando estaba tirado en un basurero. Estaba ahí tirado y de repente empecé a sentir a las 3 de la mañana como una paz. En ese momento como que se había cambiado la atmósfera y abro los ojos y siento una paz tremenda en mi corazón y pienso en ese momento: y Dios está aquí. Y doblé mis rodillas y empecé a orar, empecé a decirle al Señor: perdóname, Señor. En vez de decir perdóname, yo sé que estás aquí, perdóname por todo lo malo que he sido. Como que en ese momento yo creí que iba a morir. Y le decía: perdóname. Y en ese momento me dijo Él, escuché la voz que me dijo: mírate por dentro. Cuando me dice mírate por dentro, empiezo a mirar una mancha negra que está dentro de mí y que va saliendo hacia afuera, pero apesta horrible. Te comenté, estaba en un basurero donde golía horrible. Había basura, excremento, cosas terribles en ese lugar. Yo era un despojo de la humanidad. Y empecé a ver eso atravesaba lo que salía dentro de mí, atravesaba ese aroma de ese lugar. Era horrible que salía. Y me dice el Señor: así huele tu pecado delante de mí. Cuando Él me dice: así huele tu pecado delante de mí, empiezo a gritar con todas mis fuerzas que me perdonara. Le empiezo a gritar: perdóname, perdóname, Señor. Tenía 15 días que me habían dado un cassette del testimonio de un pastor que se llamaba Josmar. Y le dije al Señor: ese pastor, Señor, era peor que yo.
Le dije, era más pecador que yo. Le dije al Señor, le dije, perdóname. Y ya ves cosas testimonio de él. Le dije, ese es más peor que yo. Le dije, perdóname, Señor. Y no sentía su perdón. Y le gritaba con todas mis fuerzas que me perdonara. Y le gritaba con todas mis fuerzas. De repente le grito, acuérdate de mí, también soy tu creación. Cuando le digo, acuérdate de mí, también soy su creación, se rompe algo maravilloso. En ese momento mi cuerpo no me pide alcohol ni droga. Tenía más de 27 años alcoholizándome. Tenía como 4 años tomando alcohol todos los días por la mañana. Alcohol del 96 con un refresco de naranja y fumando droga todos los días. Alcohol del 96 todos los días. Era para que me hubiera muerto de una cruda o de una sobredosis o falta de alcohol en mi cuerpo. Dios me perdonó, me limpió y me purificó. Dios hizo un milagro en mi vida maravilloso, y eso siempre me lleva a recordar que Dios está vivo y que Él siempre tiene misericordia de nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y fue un día, un 21 de febrero, nunca se me olvida, cuando yo volví a nacer. Amén. Cuando yo volví a nacer, que hace 20 años que Dios me dio la oportunidad de volver a ser un hombre nuevo. De verdad, Dios hizo un milagro en mi corazón, en mi vida, y déjame decirte que me siento bien feliz cada día, cada momento, porque sé que el Cristo que me levantó es un Dios de vivos y no de muertos. Amén. En el libro de Hechos 1:3 dice su palabra, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Además, los discípulos fue visto por muchas personas, incluyendo el apóstol Pablo, después de ser resucitado. Amén. En 1 Corintios 15, 3 y 8 miramos un Dios que se aparece a muchas personas, amén, dando testimonio que Él había dicho que iba a volver. Cada día nos debemos recordar, hermanos, que Cristo va a volver. No tarda su venida. Amén. Así como estamos viendo los tiempos, estamos mirando que ya no tarda en venir Jesucristo. Cada día estamos viendo que la maldad va aumentando. Amén. Y creemos en su venida, en ese Dios que es resucitado, que prometió volver por nosotros. 1 Corintios 15, 3, 8. Porque primeramente os he enseñado que así mismo recibid, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como abortivos, me apareció a mí. Amén. Qué maravilla del testimonio que dan estos apóstoles de lo que Dios ha hecho. Dios se me apareció a mí también en ese momento donde yo estaba ya destinado a morir. Déjame decirte que todo esto fue, hermano, hermana, fue por el mover del corazón de una madre que estaba en oración. Mi madre, ella era católica y iba a la iglesia del catolicismo. A veces se iba de rodillas y se metía y nunca pasaba nada por muchos años. Un día le hablaron del evangelio del amor de Dios, que Dios podía cambiar mi vida, y ella empezó a ir a la iglesia. Dice ella que 3 años empezó a ir a la iglesia ella, y dice que cada que venía de la iglesia era como que más se le ve el panorama de la maldad sobre mí, para que ella dudara. Dice que me veía como me andaba drogando, me veía como me andaba peleando, luego iban y le avisaban que andaba robando, y que siempre, cada domingo, como que todo lo malo más se le reflejaba a ella. Pero ella, mientras más veía lo malo en mí, más buscaba de Dios. Durante 3 años estuvo pidiéndole a Dios por mi vida, porque me rescatara. Esa última vez dice ella que estaba en la iglesia y ella tenía una Biblia Thompson de estudio que estaba guardando para mí. Y llegó a la iglesia y le dijo a un hermano de la iglesia: mira, te regalo esta Biblia. Mi hijo nunca se va a componer. Y dice mi madre que en ese momento, cuando leyó la Biblia, escuchó una voz que le dijo: ¿y tú cómo sabes que tu hijo nunca se va a componer? Ese mismo domingo Dios trató con mi vida y me levantó de entre los muertos. La oración de una madre tiene mucho poder cuando estamos buscando al Señor. A las 6 de la mañana llegó un pastor y me dijo: hey, te invito a un centro de rehabilitación cristiano, ¿quieres ir? Le dije: sí voy. Y ahí pasé mi proceso de restauración. Déjame decirte algo bien importante: yo no sufrí los síntomas de la falta de droga y alcohol sobre mi cuerpo.
aunque tenía 4 años tomando alcohol de 96 todos los días sin pararle. Era para que hubiera estado sufriendo los síntomas de la falta de alcohol. Dios hizo la obra completa en mi vida, amén. Y Dios tiene poder hacerlo, dice la palabra, se le apareció a muchos, se me apareció a mí. No miré su rostro, pues escuché su voz. Fue una aparición de Dios en mi vida, amén. Y yo sé que también lo hizo en tu vida, por eso estás aquí, porque amas a Cristo, Cristo te ama más a ti, amén. El amor de Dios es grande y maravilloso y lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo por amor. Ese momento que Él pasó en esa cruz fue porque nos ama. Él sabía que no había quien pudiera pagar por nuestros pecados, que no había quien pudiera pagar ese precio porque fuéramos salvos. Y Él nos ama tanto que no quiso que nos perdiéramos, amén. Su amor es maravilloso para con nosotros. Por eso al ver la vida, muchas personas, incluyendo la manera de vivir de muchos que dicen ser cristianos, surge la pregunta: ¿de verdad crees que Jesús ha resucitado? Amén. Esta es la pregunta. ¿De verdad crees que Jesús ha resucitado? Porque tristemente muchos viven como si Jesús aún no en la tumba se haya levantado, como si aún una estatua había en la tumba. Muchos aún creen en Cristo, vienen a la iglesia, pero no creen en Él. A lo mejor Dios no les ha hecho un milagro y aún menos siguen creyendo. O Dios ya le hizo un milagro y están esperando otro y no están creyendo en el Señor, amén. Y la pregunta es: ¿tú crees que ha resucitado? Si de verdad crees que ha resucitado, ¿por qué sigues con el corazón duro, sin creer en el Evangelio y rechazando al Señor? ¿Amén? Porque muchas veces aún seguimos con un corazón duro, no creemos en el Evangelio. Aún a veces rechazamos al Señor. ¿Cuántas veces no queremos venir a la iglesia? Tenemos el tiempo de venir, nos la pasamos en la casa. Bueno, ya fui al evangelismo, ya fui al avivamiento, pues ya hoy voy a quedar en la casa. Ya fui en la mañana, fui en la tarde, no voy. Amén. Muchas veces, hermanos, ponemos muchos pretextos delante para venir a la iglesia. Preferimos hacer otras cosas. Amén. Marcos 16:14. Y finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído que les había visto resucitado. Es triste ver cómo tantas personas siguen diferentes al Evangelio, indiferentes al sacrificio de Cristo, menospreciando el Evangelio como si se tratara de un cuento infantil o una simple fábula. Amén. Es triste ver cómo rechazan afuera, dentro de la misma iglesia, que tenemos personas que no quieren, hermanos que no quieren venir a las campañas evangélicas, que no quieren participar en la obra del Señor, que dentro de su trabajo nadie sabe que son cristianos, dentro de la escuela los jóvenes no saben que son cristianos. Amén. Es triste, los vecinos no saben que eres cristiano porque en tu casa nunca escuchan música cristiana. Siempre está a todo lo que da la bocina con la memoria de música del mundo. Lo bueno que aquí no hay en Morelia así. Amén. Estaba una hermana en su casa y estaba barriéndola en su casa y allá en el rancho grande, allá donde yo vivía, y llega el pastor y lo ve. Allá yo predicaba. Cuando vio al pastor, luego le cambió la música. Amén. Hermanos, es bien importante que nos demos cuenta que tenemos un Dios vivo, real en nuestras vidas. Y que también hay un enemigo llamado Satanás que nos quiere quitar la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Es bien importante. Miren, siempre decimos un avivamiento, va a venir el pastor Jorge o el pastor fulano de tal parte, un avivamiento en la iglesia. Déjame decirte algo bien importante. El primer avivamiento que debe venir en tu iglesia debe ser de parte de tu pastor para tu vida, cuando él te está motivando a seguir adelante. Debes de entenderle a tu pastor. Y va a haber un avivamiento en tu corazón, un crecer espiritual bien maravilloso, que te vas a llenar del amor de Dios. El avivamiento no es que venga un pastor y te comparte un mensaje, una palabra, sino que tú debes de creerlo en ti, que está vivo Cristo en tu corazón. El avivamiento es que el Espíritu Santo esté en tu vida, fluyendo en ti, el deseo de seguir amando cada día sin importar nada, un deseo maravilloso en Él. Mira, yo le digo en la iglesia esto es como cuando tú estás enamorado o enamorada. Los que ya somos grandes como yo, ¿se acuerdan cuando estábamos enamorados de nuestra novia, hermanos? Hermanas, ¿se acuerdan de su novio, de su esposo? ¿Cómo se paraba en la esquina y chiflaba? Y ya se asomaba por la ventana ella y le decía con la mano: espérame tantito. Y uno ahí con el pie: espera, ya sal pues, ¿verdad? Y salía la novia y ya pones a platicar con ella.
y tu papá, tu mamá te regañaban, no te cases con él, no te juntes con él, no hagas tu novio, mira, fíjate qué familia tiene, yo me voy a casar con él, mamá, no con su familia, ¿verdad? Porque estabas enamorada de él y no te importaba y te decía el novio, oye, vamos al cine, déjale pedir permiso a tu mamá. No, hija, yo le digo, porque ya sabías que no te va a dejar ir tu mamá, ¿da? Y le decías, sí, digo que sí, ¿a qué horas pasas tales horas? Bueno, nos vemos en la esquina a tales horas. Ya te ibas al cine con él, llegabas a tu casa, te regañaban y te pegaban, ¿sí te acuerdas? ¿O nunca le dices así? Amén. A mí una vez me dijo mi esposa, no, yo te decía que sí, pero que ya me dejaban ir, pero cuando llegaban me ponían una bien buena. Le digo, ¿por qué no me dices que le dije a tu mamá? Dice, mi mamá no me quería. Dice, mi mamá no te quería para nada. Amén. Y hermano, así es como debemos de enamorarnos de Dios. Sin poner pretextos. Decía hacerte una hermanita, me arreglo ahora para Cristo. Antes me arreglaba para el mundo, ahora para Dios. Y así es como debemos de enamorarnos de Dios, siempre ponernos bien guapos para Cristo todos los días, de lo interior hasta lo exterior. Amén. Es donde surge el avivamiento de nuestra vida, es el enamoramiento de Dios todos los días. Esperarlo como ese novio, esa novia que está esperando a que venga para platicar con él, para estar con él en sus manos, tomarlo de la mano, así igual. Amén. Es parte de nuestra vida. De verdad creer que Jesús está vivo, abrir nuestro corazón a la salvación, porque Él vino a pagar por ti, por su sangre preciosa en la cruz. No podemos permitir que se nos pierda la salvación. Muchas veces podemos volvernos religiosos. Mira, te casas y sigues amando a tu esposa te sigue amando, y de repente llega un tiempo en que ya no hay tanto amor, ya es como alguna costumbre estar juntos. Ya no hay tanto amor, ya no hay tanta comunicación, y ya siguen viviendo bien, pero ya no hay esa comunión que había al principio, ya no hay esa relación que había al principio, ya casi no platican mucho. ¿Cómo te fue en el trabajo? Ya no le preguntas a tu esposo ya no te pregunta cómo está la cosa, ya solamente cuando hay un problema con los niños, con los hijos que van creciendo, es que hablan, y empieza casi a aparecer más la comunicación entre el matrimonio, se empieza como a ir enfriando ese amor que se tenía al principio. Igual es lo mismo con Dios. Cuando no le empezamos a buscar, cuando no empezamos a acercarnos a Él, el avivamiento que hay en nuestros corazones se va enfriando. Amén. Entonces necesitamos cada día acercarnos más a Él para que su amor siga creciendo en nuestra vida y no perder nuestra salvación, porque va a pasar que te vas a volver en un hombre, una mujer religiosos. Y recuerda que la religión mata, destruye, desbarata, no edifica. Y la relación con Dios es lo que nos va a edificar en nuestras vidas. Pero es muy diferente una religión a una relación con nuestro Señor Jesucristo, con ese Dios vivo que se levantó hace más de 2000 años de entre los muertos. Amén. Es maravilloso, hermano. Búscale, hermana, síguete enamorando de Dios cada día. Dile, Señor, quiero que ese avivamiento crezca en mi corazón, que no sea solamente la venida de un pastor, sino que sea todos los días, que tu espíritu esté fluyendo en mi vida, dándome vida. Amén. Apocalipsis 3:20. Es bien importante que les pidamos a Dios que siga su espíritu llenándonos de su amor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué maravilloso, ¿verdad? Esta palabra tan maravillosa. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está dispuesto, hermanos, a seguir con nosotros en tu corazón. Él está dispuesto a llenarnos de su amor y llevarnos por esos caminos de victoria que Él ha preparado, por esos caminos de bendición, ese avivamiento en nuestras vidas que Él está preparando para cada uno de nosotros. Amén. Dice que Él está dispuesto a que tú nuevamente le abras tu corazón, que Él quiere entrar a tu vida y estar contigo. Amén. Había una historia que me contaron hace muchos años de un joven que viene a la iglesia a los pies de Cristo. Y se impacta la palabra de Dios en su corazón y se enamora de Dios. Y le dice al Señor, mira, te dejo las llaves de mi casa, te entrego las llaves de mi casa. Te la entrego, te la regalo, haz de mi casa lo que tú quieras, es tu casa. Y le dice, ok, me da las llaves de tu casa, sí. Y dice, voy a limpiar tu casa. Primeramente vamos a la biblioteca. Vamos a ver que hay en la biblioteca. Entra a la biblioteca y encuentra que hay música satánica, de rock and roll, de música que no edifica, libros de brujería, libros de pornografía, cosas terribles se encuentra ahí. Dice, vamos a echarlo para afuera. Vamos a meter esta música cristiana y estos 66 libros para que haga una biblioteca más completa. La biblioteca era la mente. Amén. Les vamos a cambiar todo eso.
Y luego empieza a limpiar así la casa y empiezan a tener una plática todos los días. A las 8 de la noche se sentaban en la sala a platicar Jesús y el joven. Era de todos los días una plática muy hermosa. Y pasó el tiempo y unos amigos del joven lo invitaron a una fiesta. Baja el joven de las escaleras de su casa y ve a Jesús sentado en la sala y le dice: oh, ¿sabes qué? Se me olvidó avisarte, pero hoy no puedo estar contigo platicando. Dice: mis amigos me invitaron a una fiesta y ya tenía tiempo que no los veía, voy a ir con ellos a la fiesta. Jesús le dice: oh, está bien. Dice: invítame. No, dice: tú no puedes ir a esa fiesta porque pues hay música que no te gusta, se va a fumar, hay alcohol, no puedes ir. Y dice: bueno, aquí voy a estar siempre en la sala esperándote. Y se va él con sus amigos y va caminando con ellos. Cuando antes de llegar al salón de fiesta empieza a él a recordar que Jesús nunca lo ha abandonado, que Jesús le dio una nueva oportunidad y que es un amigo fiel. Y dice a sus amigos: saben que yo me regreso. Dejé a mi amigo que siempre ha estado conmigo, solo voy a regresar con él. Y se regresa él a casa y cuando está ahí llega con Jesús y le dice: oh, discúlpame por haberte abandonado, pero no lo vuelvo a hacer. Me vine a tiempo contigo porque tú siempre has sido fiel. Le dice Jesús: ok, dice, ahora quiero, ya que estás aquí, quiero que saquemos lo que está en este locker que tienes ahí escondido. Tiene un locker que estaba encadenado, tiene muchas cadenas y muchos candados. Y le dice el joven: no te puedo abrir ese lugar, no quiero que te des cuenta de lo que hay en ese lugar. Dice: si no lo podemos abrir y echar para afuera, que en ese lugar yo no puedo habitar aquí porque mi santidad no me deja estar en donde está lo podrido. Entonces le dice él: está bien, abre eso, límpialo, pero yo no quiero verlo. Amén. Abre el locker y saca lo sucio que estaba ahí y crece un avivamiento, un acercamiento más entre los dos. Muchas veces, hermanos, como cristianos, en nuestro corazón estamos guardando algo que no nos deja tener un avivamiento con Cristo Jesús, que no nos deja acercarnos a Él confiadamente. Y mira cómo está tu corazón, amén. Porque es bien importante que nuestra vida esté bien cimentada en las cosas de Dios para poder vivir ese avivamiento cada día. Si de verdad crees que Jesús ha resucitado, ¿por qué tienes una actitud de menosprecio para con el Señor? Lucas 24, 6 al 11. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y una de las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Tristemente, muchas personas tienen la misma actitud que tuvieron al principio los discípulos. Cuando escucharon la noticia que Jesús había resucitado, les parecía que era una locura. Amén. Y tristemente, hermanos, a veces salimos a las calles, vamos a la palabra, el evangelio, el mensaje, y la gente no cree. La gente no cree y a veces eso nos puede tener un desánimo. Pero déjame decirte algo bien importante, que Dios no nos llamó a hacer que la gente crea. Nos llamó a que les hablemos del amor de la palabra del Señor y Dios se va a encargar de lo demás. Amén. Es bien importante continuar llevando el evangelio, la palabra. Amén. A la gente le parece una locura ser cristiano. Nos miran y dicen: es que sí, que es algo como ya bien amargado, como que ya no tomas, que ya no fumas, que ya no vas a las fiestas, que ya no haces esto, aquello. Pero déjame decirte que para nosotros la locura es una gran bendición. Amén. Cuando pensamos en algo es una locura, significa menospreciar lo que se dice y lo que se hace. Y tristemente muchas personas dicen que creer en Cristo vivo, pero menosprecian la oración, la alabanza, la asistencia a la iglesia y el servicio al Señor. Amén. Creen y dicen que son cristianos cuando están menospreciando los tiempos de oración, la alabanza, la asistencia a la iglesia, el servicio a Dios. Es parte de nuestra vida tener una intimidad con Dios, vivir un avivamiento con Él. Cuando tú empiezas, hermano, a entregarle a Dios tu corazón, hermana, a entregarle a Dios tu corazón, déjame decirte que no hay quien te impida que vengas a la iglesia. Mira, yo vivía lejos de la iglesia y los días miércoles yo tenía que trabajar. Yo siempre he trabajado de electricista y plomero, no es comercial, se ocupan chamba, pues
trabajé y los hago. Siempre he trabajado de electricista y plomero y yo me iba a trabajar los miércoles y a veces me decían los ingenieros, quiero que me termines esta área porque van a entrar el yesero a trabajar. Y me pegaba a hacerlo. Eran las 5 de la tarde, terminaba a las 5 de la tarde de ranurar, de poner mis mangueras, mis cajas para los cables, y ya bien lleno de polvo, de tierra en mi cabeza, y si yo me iba para mi casa, yo no iba a la iglesia, y a veces no comía. Entonces agarraba y me iba de ahí, me iba directamente a la iglesia. Me iba a la iglesia, llegaba a la iglesia, ponía a orar, y Señor, que no me dé tanta hambre, le decía Dios, y me quedaba en la iglesia todo sucio. Y me decía mi esposa, ay, ¿no te da vergüenza ir sucio a la iglesia? Le dije, no me da vergüenza porque yo voy a estar con Dios. Y le digo, y no me da chance de venirme a la casa mañana a cambiarme. Le digo, se me hace tarde en el trabajo. Cuando tú realmente pones a Dios en primer lugar, no te importa cómo estés. No te importa, sabes que tienes que llegar a la oración, sabes que tienes que llegar al servicio, sabes que tienes que estar con aquel que te dé una oportunidad de tener una vida nueva y diferente. Amén. Y sabes que tienes que honrarlo con tu presencia, con tu testimonio. Y es bien importante esto en nuestras vidas. Amén, cuando le entregamos todo a Dios. A veces, hermanos, empezamos a caminar bien en los caminos de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de su primer amor con Cristo? No dejaban de venir a la iglesia. ¿Por qué han dejado de venir? ¿Por qué dejas de venir a la oración? ¿Por qué dejas de salir al evangelismo? ¿Por qué pones otras cosas antes que a Dios? Porque hay algo en tu corazón que te está deteniendo para que no vuelvas a hacer lo que Dios te está pidiendo. Amén. Entonces es el momento, hermanos, de volvernos ese primer amor. Dice, Señor, ahí va el fuego de tu amor en mi corazón nuevamente. Vuelve a enamorar de ti. Amén. Es cuando en ese avivamiento de nuestra vida empieza a crecer cada vez más fuerte en nuestros corazones. Amén. Si de verdad crees que Cristo está vivo, adórale, sírvele, congrégate, alábale con todo tu corazón, alábale pues, alábale mi hermano, Cristo vive. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos con amor y armonía al Señor. Amén. No los estoy regañando de verdad. Usted siente que los estoy regañando para irme. Que le siga el pastor Chon, pues. Amén. Cristo nos ama de verdad. Y es bien maravilloso cuando esto lo entendemos. Mira, ¿por qué crees que a veces te pasan cosas fuertes en tu vida? Porque es tanto el amor de Dios contigo, es tanto que te ama el Señor, que cuando Él está viendo que tú te estás apartando, Él sabe que si te sigues apartando más, te vas a ir al mundo, te vas a perder. Y Él tanto te ama que no quiere que te vayas a un infierno. Es tanto su amor que Él te va a poner cosas difíciles en tu vida para que tú vengas a buscarle nuevamente. Digas, aquí estoy, Señor, ayúdame en esta necesidad. Amén. Porque dice su palabra que su amor por ti y por mí siempre va a ser fiel, nunca se va a acabar. Amén. Tú amas a tus hijos. Cuando es una travesura, ¿verdad que no los odias? Les pegas con un cinturón o con una tablita, pero los sigues amando. ¿Verdad? Aún ya siendo hijos grandes. Se portan mal, andan en drogas, en alcohol, los regañas, hacen hasta lo imposible porque caen niños y tú los regañas, pero los sigues amando. Amén. Imagínate ahora el amor de Dios. Dice el Señor que si somos malos, damos cosas buenas a nuestros hijos. Ahora que Él es bueno, ¿qué no nos dará a nosotros? Y es tanto su amor que Él tiene por nosotros que no quiere que ni tú ni yo nos perdamos. Amén. Él quiere que todos tengamos esa vida eterna. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagas, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Y todo lo que hagas, hacerlo de corazón, como para el Señor. Acuérdate, es para el Señor. Hazlo para Dios. No lo hagas para el líder de la alabanza, para el líder de evangelismo, para el pastor. Hazlo para el Señor. Amén. Y entonces va a haber una gran recompensa para tu vida. Amén. Es bien importante que siempre hagas lo que hagas, hazlo para Dios. Amén. Si de verdad crees que Jesús está resucitado, ¿por qué vives como si aún estuviera muerto? Amén. ¿Por qué vives como si aún estuviera muerto? Como si no te viera. Como si no supiera lo que estás haciendo. Como si no conociera lo que estás pensando ahorita. Ay, ¿a qué hora termina que se vaya el pastor? Y todo va a venir en la tarde, así nos dando lata. Amén. ¿Por qué vives afanado y angustiado por el mañana como si el Señor tuviera cuidado de ti y de tu familia? ¿Por qué a veces vivimos así afanados y angustiados? Si tenemos un Dios vivo.
Un Dios que tiene el poder sobre todas las cosas. Juan 14, 13 a 14. A veces es bien difícil, hermanos, cuando estamos caminando los caminos de Dios y nuestra familia, hijos, nietos, no se quieren acercar al Señor. Se pone difícil, pero cuando estamos creyendo en un Dios que tiene poder, todo empieza a cambiar en nuestra mentalidad, desde nuestro corazón hasta nuestra mentalidad, una mentalidad de triunfo, amén. Y sabemos que en el tiempo de Dios, pero para que el tiempo de Dios se cumpla en nuestros hijos, necesitamos ser hombres, mujeres fieles en los caminos del Señor, buscarle, adorarle, alabarle, servir al Señor con nuestro corazón. Mira, déjame decirte, cuando yo abrí la iglesia por primera vez, invité a mucha gente que conocía, fueron muchos amigos, gente con la que trabajaba, que hacía trabajos, los invité a la iglesia, llegaron como 40 personas, y dije, wow, qué bueno, qué fácil ser pastor de 40 personas, pues, ¿qué más quiero? Empecé a predicar el primer domingo, y para el próximo domingo, el sábado a las 2 de la mañana, estaba dormido cuando van y me tocan la puerta de mi casa y me dicen, oiga, salga rápido porque a su hijo lo están golpeando. Y salgo y todos los del barrio andaban sobre mi hijo. Mi hijo pues andaba mal en drogas, en alcoholismo. Y salgo y le digo, güey, ¿qué traen? Y como todos me conocían antes mi testimonio, pues me dicen, no, con usted no queremos problemas. Ya me traigo a mi hijo y dice mi hijo, ahora sí, yo y mi papá contra ustedes. No, cállate que son bien hartos. Le digo, todavía no soy superhombre. Y me traigo a mi hijo a la casa. Entonces ya como se queda dormido y yo me quedo triste, agüitado, y digo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a decir a la gente que hay un Dios vivo? No, el testimonio de mi hijo, todo el mundo aquí en la colonia se da cuenta cómo anda él. Y me sentía mal en mi corazón y orando, Señor, me siento mal. Y amaneció y no escuchaba la voz de Dios y agarré una escoba y me fui para la iglesia y me puse a abrir la iglesia. Y le dije, Señor, digo, mira, vengo a abrir la iglesia, no sé por qué, le digo, pero la verdad me siento mal, toda la colonia se dio cuenta de lo que pasó anoche, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a la gente? Y Dios me dijo, háblales de mí, no de tu hijo. Y dije, es verdad. Amén, dije, es verdad, tengo que hablar de Dios, no de mi hijo. Y seguí en el ministerio, pero déjame decirte que sí me dan ganas de no abrir la iglesia, de no continuar. Esto lo digo porque va a haber cosas en tu vida, a lo mejor estás pasando por cosas difíciles y dices, ¿a qué voy a la iglesia? Si mi hijo no cambia, si mi hija no cambia, si mi matrimonio se está destruyendo, si esta enfermedad no se puede curar. Amén, amor, estás pasando por momentos difíciles. Déjame decirte que es el momento que sigas buscando de Dios. Dios tiene la respuesta para tu vida, amén. Que siga llevando ese fuego de tu amor y deseo, enamórame de ti aún en medio de lo que esté pasando. Es bien importante porque el avivamiento viene más a nuestra vida cuando estamos pasando por luchas fuertes, amén. No podemos vivir afanados a lo que estamos viviendo, angustiados, cuando tenemos un Dios vivo, un Dios real que tiene poder sobre todas las cosas, amén. Un Dios que tiene el poder para cambiar todo en un abrir y cerrar los ojos, amén. Juan 14, 13 dice, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Qué hermoso es cuando estamos creyendo en Dios y le estamos pidiendo en el nombre del que resucitó, del que se levantó entre los muertos hace más de 2000 años, en el nombre de Jesucristo, amén. Dale un fuerte aplauso a que vive y reina. ¿Por qué vivir una vida mundana enfocada en los placeres de este mundo y no en el reino de Dios? Amén. Muchas veces vivimos una vida mundana enfocada en los placeres del mundo y no en las cosas del reino de Dios. Dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Siempre debemos de buscar las cosas de arriba. Amén. Muchas veces, primeramente, mira, muchas veces en nuestra vida estamos buscando para solucionar sus problemas un abogado, un doctor, un psicólogo, un psiquiatra, para la situación que estamos viviendo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Pero cuando buscamos las cosas de Dios, primeramente Él va a poner todo a nuestro alrededor. No quiero decirte con esto de que no es importante un psicólogo, de que no es importante un doctor, un abogado, sí no es importante. Pero cuando primeramente buscamos a Dios, Dios va a darnos la salida primeramente sobre todas las cosas. Y a veces vivimos como mundanos, en vez de buscar a Dios, buscamos primeramente las cosas del mundo. Y cuando debe ser al revés, tener esa confianza en Dios vivo que está con nosotros, cuando le estamos creyendo a Él, Él va a hacer todo a nuestro favor, amén.
Yo recuerdo a mi madre, ella siempre iba a la iglesia, ahí a la iglesia católica, buscaba centros de restauración para cambiar mi vida, centros de rehabilitación, me encerraban en lugares de doble A, no cambiaba mi vida. Cuando viene este pastor y me dice, hay un centro, una casa de vida donde Dios puede cambiar tu vida, me fui. Porque yo sabía, ya Dios me había levantado, ya Dios me había restaurado, pero yo sabía que necesitaba ser alimentado. Y recuerdo la palabra del hijo pródigo. Amén. Dice la palabra que estaba él perdido entre los cerdos. Y fue y dijo, hablaré con mi padre, le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Dice que llegó a su casa y le dijo el padre a su gente, a sus trabajadores, báñenlo, cámbienlo y pongan en ropa limpia, vístanlo. Amén. Cuando yo llego ahí al centro de restauración, lo que hacen conmigo, me bañan, me cambian, me dan ropa limpia. Amén. Me hablaron de la palabra de Dios, mi vida empezó a ser transformada de adentro hacia afuera. Una transformación de mi corazón hacia afuera. Empecé a recibir la palabra de Dios, empezó a abrir dentro de mi vida, que empezó a darme vida nuevamente cuando ya estaba muerto. Amén. Y es parte de nuestra vida. Siempre tenemos que buscar primeramente nuestro Señor Jesucristo para que nos dé Él hacia dónde debemos de ir. Él nos va a dar la salida. Amén. ¿Por qué vivir una vida religiosa pero sin una verdadera comunión con Dios? Amén. Muchas veces vivimos una vida religiosa pero sin una comunión con Dios. ¿Qué es una vida religiosa? Vengo al evangelismo, vengo a los servicios, vengo a veces hasta oro, pero no hay una comunión con Dios. Yo les recomiendo mucho en la iglesia de Morelia, aquí no, porque sé que aquí son mujeres y hombres de oración, amén. Ya les digo, vean la película del Cuarto de Guerra, vean las hermanas, vean 1, 2, 3 veces hasta que empieza a tomar lo que está pasando en esa película. De verdad es una película que a mí me impactó mucho. Yo lo hacía y cuando la miré más me impactó el meterse en tu habitación a orar, siempre buscar con Dios. En esa intimidad, solo, porque la palabra de Dios dice que cuando tú estés en la intimidad con Él, cuando tú estés en tu cuarto orando con Él, dice que Él te va a exaltar en público, te va a bendecir, la gente va a mirar lo que está haciendo con tu vida. En esa película habla de una mujer, enseña a otra mujer cómo pelear por su matrimonio, amén, cómo pelear con las armas de Dios en oración. Y déjame decirte que es una parte bien importante en la vida de todo cristiano. Buscar de Dios, meternos en intimidad, buscarle, orar, pedirle a Dios y todo va a cambiar en tu vida. Vas a quitar esa vida religiosa de ti y vas a tener una verdadera comunión con el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tengamos una comunión con Él, una plática con Él, que hablemos con Él, porque Él tiene muchas cosas que darte a tu vida, amén. Para ti, para tu familia. Dice que va a venir una bendición tan grande para ti, como cabeza de tu hogar, para ti, y va a pasar para tus hijos, mayormente la bendición. Luego de tus hijos va a pasar a tus nietos, mayormente la bendición. Y luego para tus bisnietos, mayormente la bendición, porque va de bendición tras bendición, fluyendo esa bendición en nuestras vidas. Pero necesitamos quitar nuestra vida religiosa para tener una comunión con ese Señor Todopoderoso llamado Jesucristo nuestro Dios. Amén. Tener esa relación con Él maravillosa, ese avivamiento en nuestras vidas, tenerlo día con día, es bien maravilloso de verdad. Dice la palabra, pues te va a bendecir a ti y a tus hijos hasta tercera y 1000 generaciones. Amén. Y lo que necesitamos nosotros. Es bien hermoso, mira, yo sé que todos anhelamos, y yo lo anhelaba antes de tener a Cristo, hoy más, tener hijos profesionistas. Hoy anhelo que mis nietos sean profesionistas, ¿verdad? Que sean ingenieros, que sean empresarios, que sean hasta gobernadores, presidente tal vez. Todos decíamos, un arquitecto, un doctor dentro de la familia. Y qué bueno es, porque eso es bueno para nuestros hijos, amén. Pero más maravilloso debemos de desear que nuestros hijos también conozcan a Dios. Porque te imaginas qué hermoso es que tengas un hijo empresario, que se roce con puros empresarios, y que aparte que sea empresario sea un hombre que ama a Dios, y que Dios lo llame para que levante una iglesia, y que levante una iglesia de puros empresarios. ¿No te gozarías? ¿No te gozarías? Dale pues un aplauso al Señor, porque lo va a hacer en tu familia si lo crees, amén. Cristo vive. Es el deseo de nuestra vida, amén. El tener esos hijos que les sirvan a Dios y que tengan una provisión. Bueno, es el deseo de mi vida, no sé la tuya, amén. Dice en Mateo 7:6, y respondió él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de nosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, amén. Qué triste, ¿verdad? Cuando nuestro corazón no está cerca de Dios. Tenemos que tener un corazón cerca del Señor cada día buscarle de todo corazón, amén. ¿Por qué vives triste y sin esperanza cuando enfrentas las pruebas y dificultades en tu vida? Lucas 24, 13 al 17.
He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba sentada a que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Por qué estás tristes? Aún en medio de las pruebas, el dolor, la enfermedad y cualquier circunstancia que enfrentamos, tenemos una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos una esperanza maravillosa en nuestras vidas. Y Dios siempre nos ayuda a salir adelante. 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Qué maravilloso es, hermanos, cuando tenemos esta esperanza en el Señor. Cuando sabemos que nos ayuda en todo momento de nuestra vida. Cuando pasamos por esas pruebas difíciles. Cuando pasamos por ese dolor, por esa enfermedad que estamos pasando. Porque yo sé que tú las hemos pasado. Yo las he pasado. El pastor Chon las ha pasado. Amén. Todos pasamos por momentos difíciles, pero tenemos que entender que ese Dios a quien siempre estamos buscando continuamente está con nosotros y está vivo. Amén. Él tiene oídos y nos escucha. Él tiene labios y nos habla. Tiene ojos y nos mira. Amén. Es un Dios real que tiene poder sobre todas las cosas. Un Dios omnipresente que está en todos lugares. Un Dios omnisciente que conoce nuestros pensamientos. Un Dios todopoderoso que tiene poder sobre todas las cosas. Amén. Para Él no hay nada imposible. Y tenemos que entender esta parte de nuestra vida, que si realmente creemos que resucitó, lo podemos acercar a Él confiadamente. Podemos acercarnos confiadamente a su presencia, a su amor. No sé qué haga en tu corazón. No sé qué esté pasando en tu vida, pero Dios sí lo sabe. Y Él quiere que tú se lo entregues. Porque Él quiere tener contigo una relación, una intimidad, una amistad. Amén. Él quiere que tú confíes en Él plenamente en todas las áreas de tu vida. Muchas veces, hermanos, se nos apaga el fuego del amor de Dios en nuestra vida porque dejamos de confiar. A veces será porque venimos aún arrastrando algo todavía de idolatría en nuestras vidas y queremos ver un cuadro, una imagen. Pero cierra tus ojos y dile: Señor, aquí está mi vida, estoy pasando por este momento difícil, ayúdame. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer en tu vida, amén. Yo recuerdo a mi madre, ella me lloraba, le salían sus lágrimas y me decía: deja de drogarte, alcoholizarte. Le decía: mamá, ¿para qué llora? Le digo: ni que me hubiera muerto. Le digo: el día que me muera ni va a llorar. Le digo: ya me guardo esas lágrimas para cuando yo me muera. Y había algo en mi corazón que tiene deseos de dejar la droga, el alcohol. Sí lo había. Porque yo no me casé para destruir mi matrimonio. Yo me había casado porque quería tener hijos, quería amar a mis hijos, quería abrazar a mis hijos, quería convivir con ellos, pero nunca lo logré porque estaba atrapado en las drogas y en el alcohol. No tuve esa dicha, esa felicidad de estar con mis hijos desde que nacieron hasta ya grandes. Solamente con mi hija, la mayor, estuve como 5 meses con ella. Luego ya no. Y luego nació mi hijo como 1 mes. Y mi hija, la menor, nunca la abracé. Desde niña nunca la abracé, nunca estuve con ella. Y yo decía: híjole, ahora que vengo a los pies de Cristo, digo, ¿cómo perdí los mejores tiempos de mi vida? De mis hijos, la mejor bendición de ellos. Amén, de un padre. Ellos crecieron, mis hijos, teniendo mucho odio en contra de mi vida. Y yo no hallaba cómo hacer para que mis hijos me perdonaran. Les pedí perdón 4 o 5 veces con todo mi corazón y empecé a cambiar mi forma de ser con ellos, ser un padre amoroso. Siempre traté de acercarme a ellos. Ellos tenían mucho odio en su corazón en contra de mí y me rechazaban. A veces le ponía la mano en la cabeza porque yo era bien así, bien cristiano, y oraba por ellos. Y me les ponía la mano y me quitaban la mano. Y me decían: no te nos acerques, te odiamos, por favor no te acerques. No quieres que te odiemos más. Y esos momentos era doloroso para mí. Y yo llegaba y me metía a mi cuarto y cerraba la puerta, ponía música, alabanzas y empezaba a hablar a Dios: Señor, sana el corazón de mis hijos. Sana su corazón, Señor, porque yo sé el daño que les causé a través de mi vida pasada, pero tú tienes el poder de sanarlos. Le decía: mira Dios, fíjate hasta cómo le decía: mira Dios, si yo fuera tú,
Le decía, si fuera tú y te iba y le quitaba el corazón a mis hijos, les ponía uno nuevo. Y les quitaba el cerebro, les metía otro nuevo para que ahora pudieran ellos entender que estaba arrepentido y pudieran amarme. Que le decía a Dios, ay, yo sé que tú lo puedes hacer, Señor. Y se lo decía así, ahorita se los digo, pero se lo decía llorando. Se lo decía llorando, Señor, ayúdame. Hermano, pasaron 2 años para que mi hija, la menor, corriera a abrazarme. Tenía 16 años cuando corrió, se subió arriba de mí, me dijo, llévame cargada a la casa. Entramos a la casa y ese día hicieron en la casa de comer caldos de res. Me senté en la mesa a comer, se sentó en mis piernas, agarró una cuchara y empezó a comer de mi plato. Y me dijo, papá, ya te perdoné por todo el daño que me hiciste. Se fue a la tienda y me trajo una coca. Dije, también yo por la coca. Amén. Le dije, ese momento empecé a llorar, pero un lloro de alegría, de gozo, y fue algo bien maravilloso que cambió en mi vida. Amén. Te lo digo porque a veces nos pasamos por tiempos difíciles, hermanos, y tenemos que estar orando a Dios para que Dios nos escuche y cambie todo. Él quiere que tengamos una intimidad, un avivamiento, mi hermano. No es porque venga un pastor, otro pastor, es porque nosotros tenemos que afectar nuestra vida día con día. Ese avivamiento debe de venir en nosotros, ese crecimiento en Dios, creer que Él está vivo, que Él resucitó, que Él no se quedó en una tumba, que Él es real y que está a nuestro lado. Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos que creer eso, que Él está aquí con nosotros en este momento. Amén. Él está aquí con nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Nos hizo renacer por una esperanza viva. Tener esa esperanza en un Dios vivo, en un Dios real que está con nosotros, que nos ama, en un Dios amoroso, que no es un Dios cruel, no es un Dios despiadado, es un Dios que tiene gran amor por nosotros, gran misericordia. Amén. Inclina tu rostro esta mañana. En esta mañana el Señor te pregunta, ¿de verdad crees que Jesús ha resucitado? ¿De verdad crees que Jesús ha resucitado? Porque si lo crees, ese debe transformar por completo tu manera de vivir, de pensar y de actuar. No puedes vivir con un corazón endurecido, indiferente o angustiado. Cuando el Cristo resucitado está vivo, te llama, te ama y te ofrece una esperanza gloriosa. Jesús está vivo. Vive como alguien que lo cree, que lo ama y que lo espera y que espera su regreso. Vívelo. Vívelo como alguien que lo cree. Si esta mañana estás aquí por primera vez y quieres recibir a Cristo en tu corazón, levanta tu mano, vamos a orar por ti. Veo que todos son de casa. Si Dios hoy tocó tu corazón, habla tu vida. Si realmente crees que Jesucristo está resucitado, yo te invito a que pases al altar y oremos al Señor. Amén. Hermanos, acompañas con una alabanza. Deja que Dios sobre en tu vida y te vuelva a enamorar. Deja que te vuelva a seducir.